Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de minería de datos. En la clase de hoy vamos a ver algoritmos de clasificación. O sea, ya vimos el framework de clasificación, ya vimos la idea que son estos modelos que pueden predecir una clase discreta a partir de los otros atributos. Vimos el problema de overfitting, vimos cómo se evalúan estas cosas con datos de testing, cross-validation, métricas de evaluación, etc. Ahora la idea es que en las clases siguientes entendamos los algoritmos de Machine Learning que son capaces de aprender automáticamente a construir estas funciones que mapean el input hacia el output. En la clase de hoy nos vamos a focalizar en tres algoritmos de clasificación, que son los árboles de decisión, el clasificador KNN de vecinos más cercanos y un clasificador probabilístico llamado Naive Bayes. Entonces partamos por el árbol de decisión, que tiene la gracia de ser un modelo muy interpretable. Acá tenemos un ejemplo de árbol de decisión. Acordémonos que un problema de aprendizaje es supervisado, entonces siempre la clase objetivo, la clase, es conocida durante entrenamiento. Y en este caso particular el problema es de clasificación binaria. ¿Ya? Tengo dos clases, no y yes. Y lo que en verdad queremos predecir es si una persona va a hacer un fraude fiscal, ¿ya? Cheat. Y los atributos son refund, si la persona hizo un reembolso, que puede ser positivo o negativo, el estado civil de la persona, que puede ser soltero, casado o divorciado, y su sueldo imponible, que es impuesto, que este es numérico. Entonces la idea del árbol de decisión es poder construir un árbol que va haciendo tests sobre los atributos, y esos tests van bifurcando el dataset, haciéndolo cada vez más chiquitito, con menos ejemplos, hasta que lleguemos a regiones donde podamos hacer una clasificación. Lo vamos a entender con más detalle a continuación, pero la idea entonces que los nodos de mi árbol son tests donde yo estoy separando las cosas. Entonces, por ejemplo, acá estoy haciendo un test sobre el atributo refund, que está acá. Entonces yo sé cada vez que refund sea yes, yo voy a clasificar como no. ¿Ya? Y eso tiene sentido acá, porque si mismo los casos en que refund son yes acá, yes, 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 siempre es no la clase. Entonces tiene sentido bifurcar por esta. Si vale no, tengo que seguir haciendo tests. Entonces hago un test con el estado civil. Entonces si el estado civil es casado, ahí mi clasificación es no. ¿Ya? Entonces acá estoy yendo a todos los casos en que refund vale no y que el estado civil es casado. Entonces tengo refund no y que estado civil es casado. Este par, por ejemplo, y es no. Acá tengo un no y estado civil es casado, también tengo un no aquí. Acá tengo no y el estado civil es casado y también tengo un no. Y ahora voy al caso, así que voy a la otra rama, que puede ser soltero o divorciado, y ahí hago un test sobre un atributo numérico, entonces tengo que discretizarlo en algún punto, y eso lo corto en 80.000. Entonces si es menor que 80.000, me voy a no, si es mayor que 80.000, me voy a sí. Entonces lo que quiero eso es la idea del árbol de decisión, que tiene mucho valor en minería de datos, porque en minería de datos a nosotros nos interesa poder explicar las relaciones entre nuestras variables, y el árbol de decisión, a diferencia de otros modelos, es muy explicativo. Entonces, para formalizar un poco, el árbol tiene tres tipos de nodos. Un nodo raíz, que es el primer nodo que vimos, que no tiene arcos entrantes y tiene arcos salientes, que sería refund aquí. Después tiene nodos internos, cada uno de los cuales tiene exactamente un arco entrante y dos o más arcos salientes, que son todos los nodos que vimos aquí, como marital status y taxable income, estas dos de acá, que son nodos internos, ¿no? Y finalmente tenemos los nodos hojas o terminales, los cuales tienen exactamente un arco entrante, que son los nodos de aquí, donde yo hago una clasificación. No, no, yes, no. Entonces formalmente a cada nodo de hoja se le asigna una etiqueta de clase, o sea, porque cada nodo de hoja, que es la parte más abajo del árbol, hace una clasificación. Los nodos no terminales, que incluyen la raíz y los nodos internos, contienen tests sobre los atributos. O sea, un test. Por ejemplo, ¿es esto mayor que esto? ¿Es esto igual a esto? Para separar los ejemplos que tienen valores diferentes para estos atributos. Entonces, estas cosas al final son tests. Estoy haciendo un test sobre algún atributo y su valor. Y finalmente, el árbol de decisión lo que está haciendo está fragmentando el dataset. Cada vez que yo
si tengo, no sé, 100 datos de entrenamiento, cada vez que yo hago un corte y me voy por una rama del árbol, estoy viendo un subespacio, una muestra, por decirlo así, de mis datos que solamente cumplen las condiciones que me definen los nodos que tengo más arriba. Entonces, recursivamente, estoy fragmentando mi dato hasta que llego a regiones puras, que son regiones donde básicamente todos los ejemplos tienen una sola clase, y esos son mis nodos hojas donde yo puedo hacer una predicción. ¿Ya? ¿Qué interesante hay? Que acá tenemos otro ejemplo, tenemos el mismo problema, pero acá pero tenemos un árbol distinto. Pero este árbol también es capaz de hacer predicciones correctas. Este parte con marital status, si es married, no, después va single divorced y después va a taxable income. Que lo interesante es que puede existir más de un árbol que se ajuste bien a los datos. De hecho, vamos a ver que los algoritmos que nosotros hacemos para construir automáticamente estos árboles tienen que seguir una heurística. Porque encontrar el árbol óptimo requerría hacer un espacio de búsqueda muy complejo y es un problema NP duro, computacionalmente. Entonces nosotros vamos a usar heurísticas que tratan de hacer de manera greedy. Para los algoritmos greedy son algoritmos que hacen puras optimizaciones locales. Y la idea es usar ese tipo de algoritmos para construir eficientemente los árboles. Acuérdense que el framework que vimos nosotros para hacer un algoritmo de clasificación. Yo siempre tengo mis datos de entrenamiento. Después aprendo mi modelo, que en este caso consiste en inducir el árbol, construir mi árbol. Y ese modelo después yo lo puedo aplicar a datos nuevos, donde yo no sé el valor de la etiqueta. Y con el árbol es muy fácil hacer clasificación, porque basta solamente seguir el camino que nos da el ejemplo de testing hasta que lo podamos clasificar. Por ejemplo, acá tenemos que refund vale no, estado civil es casado y el sueldo imponible es 80.000. Entonces yo voy a este ejemplo y voy entonces al primer y voy con el árbol y trato de encontrar su respuesta. Entonces voy primero a refund vale no, entonces directamente lo puedo clasificar. Eso es lo interesante del árbol, que yo no necesariamente tengo que evaluar todos los atributos de mi ejemplo, porque lo que me define lo que evalúo son los caminos del árbol. Entonces la idea, entre más chiquitito el árbol, mejor, más eficiente. Entre menos niveles tenga, más rápidamente puedo yo tomar una decisión. Bueno, existen muchos algoritmos en la literatura que se han inventado la gente tanto los estadísticos como la gente de ciencia de la computación e inteligencia artificial para construir automáticamente algoritmos de clasificación a partir de los datos. De hecho, el árbol de decisión es un ejemplo muy claro de cómo el tema de hacer predicciones se ha estudiado en paralelo por distintas disciplinas. Algoritmos como CART fueron inventados por gente del área de la estadística, mientras que algoritmos como ID3 y C45 fueron inventados por Ross Quinlan, que es un investigador en ciencias de la computación. Y si uno los mira de ellos son muy parecidos entre sí. Todos siguen una lógica muy similar. Hay otros como Slick y Sprint. El más famoso que se usa es el C4.5 de Ross Quinlan, que en verdad ahora va la versión C.5, pero creo que esa versión no es abierta. Entonces, librerías de Machine Learning abiertas como Weka o Scikit-learn tienen sus implementaciones. Entonces, por ejemplo, en Weka este algoritmo C45 se llama J48. ¿Cuál es la idea? Son algoritmos greedy y son recursivos, ¿no? Sin esta idea divide y vencerás, divide and conquer de un algoritmo que resuelve mi problema en problemas chiquititos y esos problemas los resuelvo y haciendo optimizaciones locales. Eso se llama algoritmo greedy en diseño de algoritmo. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, tengo que inspeccionar mi dataset y escoger un atributo para el nodo raíz. Y acá vamos a simplificar el asunto y vamos a asumir que todos los atributos son categóricos, ¿ya? Y por cada valor posible del atributo vamos a crear una rama. Entonces voy a tomar un atributo raíz y creo una rama. Y eso me va a particionar mi dataset. O sea, va a dividir todos los ejemplos o instancias del dataset en subconjuntos. Uno para cada rama que se extiende desde el nodo. Y después voy a cada nodo que se construyó a partir de las ramas, a cada subconjunto del dataset, y repito lo mismo. Repetir de forma recursiva para cada rama, utilizando solo las instancias que llegan a esto.
Entonces, se dan cuenta que recursivamente yo escojo el atributo que mejor me particiona mis datos, que tengo que entender cómo lo escojo todavía, pero ese me crea mis dos ramas, o tres ramas, depende de la cantidad de categorías que tengan, y cada rama va a tener, como tiene un test, va a tener menos ejemplos, solamente los ejemplos que satisfacen los tests de más arriba, y sobre eso repito la misma lógica. Y eso lo voy haciendo recursivamente hasta que todas las instancias de un nodo sean de la misma clase, y ahí tengo entonces tengo una hoja del árbol y puedo hacer una clasificación. Si uno lo mira gráficamente, acá tengo el ejemplo de un atributo numérico. Entonces tengo que hacerle un corte numérico, pero la gracia de verlo así que es muy gráfico. Que uno puede ver que el árbol hace cortes perpendiculares a los ejes. Entonces acá tengo mi atributo, mi eje X, que es un atributo, y mi eje Y. Y tengo dos clases, los círculos y los triángulos. Entonces uno puede ver que hay regiones de círculos y regiones de triángulos. Entonces lo que trata de hacer el árbol es ver cuáles son los cortes óptimos que encuentran estas regiones que siempre son como rectangulares, que son puras. Es una región pura, una región que tiene solamente ejemplos de una misma clase. Ya, entonces acá yo llego, por ejemplo, y escojo como mi nodo raíz x menor que 0,43. Este punto de acá. Entonces cuando yo hago yes, cuando yo me voy a estar por esta rama, estoy bifurcando mi dataset y ahora solamente miro los datos que hay aquí nomás. Entonces aquí el mejor corte que puedo hacer es y mayor que 0,47. ¿Por qué es un buen corte? Porque ahora me dejó una región pura. ¿No es cierto? Si es yes, tengo aquí puros triángulos y si es no, tengo puros círculos. En cambio, si me voy acá, ahora hago otro corte. El corte óptimo está en 0,33. Y si es mayor que eso, entonces tengo un triangulito. Y si es menor que eso, un círculo. Entonces, conceptualmente, eso es lo que está haciendo el árbol. Está tratando de encontrar cortes que me crean regiones puras. Y cuando hablo de una región pura, es una región que tiene ejemplos solamente de una misma clase. Entonces, lo que necesito yo para poder construir un árbol de decisión es una métrica que mida la pureza de una región. Si yo puedo medir matemáticamente qué tan pura es una región que tiene puros círculos, o una región que tiene la mitad círculo y la mitad triángulo, si eso lo puedo incorporar en mi modelo, puedo construir mi árbol automáticamente. Entonces, ustedes se imaginan una región que tiene puros círculos contra una región que tiene la mitad círculo y la mitad triángulo, ¿cuál es más pura? La que tiene puros círculos. Ahora, si tengo una región que tiene 3/4 triángulos y 1/4 círculos contra una que tenga mitad círculos, mitad triángulos, ¿cuál es más pura? La que es más diferente a que algo sea uniforme. Uniforme es la impureza máxima. Y eso lo vamos a medir después automáticamente usando una métrica que se llama entropía. Ya, y para entender cómo se construye un árbol de decisión, vamos a usar nuestro querido ejemplo del dataset del tiempo, el weather dataset. Entonces tengo todos estos ejemplos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ejemplos. Y mis atributos son Outlook, de cómo está el tiempo, la temperatura, si hace calor o hace frío, el nivel de humedad, el nivel de viento, y si salgo en base a eso, no salgo a jugar un deporte, tenis. La pregunta entonces es, volviendo al algoritmo del árbol, es cómo yo en base a esto construyo mi atributo raíz. Y básicamente tengo estas opciones. Cada atributo me va a hacer un corte, ¿no es cierto? Con todos sus posibles valores. Y yo quisiera escoger el atributo que me crea regiones más puras. Por ejemplo, Outlook me crea una región, cuando Outlook es sunny, me queda una región que tiene 2 yes y 3 no. Me crea otra región que tiene puros yes. Esto está muy puro. Me queda otra región que tiene 3 yes y 2 no. La humedad, por ejemplo, me crea dos regiones. Una que tiene 3 yes y 4 no. Y otra región bastante pura que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yes y un no. Lo mismo, con Windy tenemos estas regiones. Con Temperature tenemos estas regiones de acá. Entonces es difícil. Visualmente uno puede ver que este es más o menos puro porque crea un nodo súper puro. Entonces la idea es tener una fórmula para matemáticamente poder calcular qué tan puro, qué tan buenos son los cortes de este o este y escogerlo.
Y si tengo eso, después puedo, como un algoritmo recursivo, puedo seguir por las ramas y puedo repetir entonces el algoritmo sobre este haciendo test sobre los demás atributos. Y eso lo puedo hacer recursivamente hasta que puedo clasificar todos los ejemplos. ¿Ya? Entonces, criterio para escoger el mejor atributo. Nuestra idea es que el árbol sea pequeño. La idea es que idealmente con el menor número de tests haga las predicciones correctas y para eso queremos lo más rápido posible hacer las mejores separaciones que podamos. Entonces la heurística es escoger siempre el atributo que produce nodos lo más puros posible. Entonces pureza, una región que tiene casi todos los pureza máxima sería que todos los ejemplos sean de la misma clase en esa región. Entonces el criterio más popular para medir pureza se llama information gain, ganancia de información. Y la information gain es un score que entre más pureza sea la región promedio que nosotros encontramos, mayor sea la information gain. ¿Ya? Cuando hablo de los subconjuntos, piensan que cada corte, cada atributo, sobre todo cuando es categórico, por cada uno de sus posibles valores, tengo un subconjunto de datos. Entonces yo quiero medir la pureza promedio de estos tres cortes, por ejemplo. O la pureza promedio de estos dos cortes. O la pureza promedio de estos dos cortes. La pureza promedio de estos tres cortes. Y ver cuál tiene una mejor pureza promedio. Eso se llama information gain, ganancia de información. Entonces la estrategia de mi algoritmo para construir un árbol de decisión va a ser escoger el atributo que maximiza el valor del information gain. Veamos entonces yo cómo calculo la información que hay en un nodo, la pureza. Existe una disciplina muy, muy importante que se usa mucho en el procesamiento de señales, en Machine Learning, que se llama teoría de información, que trata de ver matemáticamente básicamente la cantidad de bits que yo necesito para codificar mensajes. Uno puede decir que la información se puede medir en bits. O sea, si yo tengo un mensaje, por ejemplo, que es un texto, uno lo puede codificar siempre en bits. Y uno puede ver entonces cuánto yo bits necesito yo para codificar un mensaje. Eso es la información. Entonces la entropía es una métrica que está inspirada en la entropía de la termodinámica, que mide la información promedia requerida para codificar un evento dada una distribución de probabilidad, ¿ya? Que fue inventada por Claude Shannon, que es el padre de la teoría de información. Entonces la idea es que si uno se imagina que tenga mensajes, si los mensajes tienen ciertas propiedades regulares, eso yo puedo comprimirlo más en menos bits. Por ejemplo, si tengo un mensaje en que las A son mucho más frecuentes que las B, uno le podría asignar menos bits a la A que a la letra B, y entonces mi mensaje sería más corto. ¿Ya? Usaría menos bits, esa es la idea. En cambio, si A y B tienen la misma probabilidad, todas las cosas son bien uniformes, ahí estoy obligado no puedo hacer ningún shortcut para ganar información. ¿Ya? Entonces ahí necesito más bits. Entonces la entropía me mide un poco la necesidad de información, la cantidad de bits que yo necesito para codificar los mensajes que siguen una distribución de probabilidad, los eventos. Entonces la entropía nos entrega la información esperada en bits, que puede ser una fracción, y la fórmula estos son los eventos, imaginémonos que en verdad estos pueden ser, para el ejemplo del árbol de decisión, sería la probabilidad de cómo me particiona la clase. Entonces sería la probabilidad de la clase yes, de la clase no, de otra clase, si son varias clases. Si son dos clases, tengo dos cosas, ¿no? Entonces la entropía va a ser máxima, porque hay más información, y porque requiero más bits, cuando estas cosas sean uniformes. Entonces, uniforme sería que P1 y P2 cuestan un medio. En ese caso de acá tendría menos un medio por logaritmo en base 2 de un medio. Y todo esto me daría logaritmo en base 2 de un medio, entonces sería menos 1. Entonces sería menos un medio por menos 1 más un medio. Acá se repetiría y vendría 1. Y eso es máxima entropía. Y cuando es la mínima entropía es cuando tengo certeza absoluta de lo que va a pasar. Entonces sería que P1 vale 1 y P2 vale 0. Entonces acá tendría P1, 1 por el logaritmo de 1 que vale 0, se me da 0. Y acá tengo 0 por algo que hay indefinido, pero hago que el 0 mande y me queda que esto vale 0. Entonces conceptualmente, ¿cuál es la idea? Que entre más
uniforme sea mi distribución, y la uniformidad implica que es poco pura la región, es impura, mayor sea mi entropía. Lo vamos a ver con un ejemplo ahora para el ejemplo del dataset de jugar tenis. Pero gráficamente, si tengo entonces solamente dos categorías, P entonces la probabilidad de que pertenezca a una de las categorías, esta es la forma que toma la entropía. Se hace máxima en el 1 medio, porque ahí tengo máxima incerteza, y se hace mínima en los casos que 0 y 1, en los casos que siempre es de la clase A o siempre es de la clase P. Y esa es la fórmula de entropía. Entonces la idea ahora es usar esta fórmula de entropía para medir la información de mis regiones y así poder escoger los atributos de mi árbol de decisión. ¿Ya? Entonces calculemos la entropía para los cortes del atributo Outlook. ¿Ya? Si se acuerdan del atributo Outlook, el atributo Outlook me hacía tres cortes: Sunny, Overcast, Rainy. Son los tres posibles valores del atributo Outlook. Si no me creen, lo miramos acá: Sunny, Overcast, Rainy. Y este atributo me hace estas tres particiones de acá. Entonces lo que yo quiero hacer ahora, voy a hacer en el ejemplo, es calcularle la entropía a este, a este y a este. Ya sabemos aquí que la entropía aquí va a ser 0, porque es una región totalmente pura. Y probablemente la entropía aquí y acá sean muy parecidas, porque la proporción que tengo de yes o no es igual de distinta. Es opuesta, pero es la misma. Tengo 2 y 3. Entonces en el caso de Sunny, tengo 3 yes, perdón, tengo 2 yes y 3 no. Entonces tengo que calcular la entropía de 2 y 3. Entonces sería 2 quintos y 3 quintos. Eso lo paso a probabilidades. Entonces sería menos 2 quintos por logaritmo de 2 quintos, menos 3 quintos por logaritmo de 3 quintos, y esto da 0,971 bits. Esa es la cantidad de información que tengo aquí. ¿Ah? Esa es la cantidad de información que tengo aquí. Para Overcast tengo 4 y 0. 4 yes, 0 no. Entonces tengo la entropía de 1,0, sería menos 1 por el logaritmo de 1, menos 0 por el logaritmo de 0, el logaritmo de 1 vale 0, entonces esto me da 0 y acá esto en teoría se me indefine porque el logaritmo de 0 no se puede calcular, queda indefinido, pero como está multiplicado por 0, esto me queda en 0. ¿Ya? Hago que la multiplicación mande y me queda que es 0 bits. Y eso es muy bueno, ¿ya? Tengo entropía mínima, entonces llego a una región pura. Y para Rainy tengo de nuevo 2,3 Outlook igual Rainy y la entropía es 3 quintos, 2 quintos. Entonces menos 3 quintos por logaritmo de 3 quintos, menos 2 quintos por logaritmo de 2 quintos. Y eso es 0,971 bits. Entonces la información total va a ser un promedio ponderado de estas entropías, que se pondera proporcionalmente a la cantidad de ejemplos que estoy llegando. Acá llego a 5 ejemplos de los 14 en total. Acá llego a 4 ejemplos de los 14 en total. Y acá llego a 5 ejemplos de los 14 totales. Entonces estoy ponderando 5 partido en 14 por esto, 4 partido en 14 por esto y 5 partido en 14 por esto. Y esto es la información que en bits que me hace este corte. Entonces yo podría comparar entonces la información de los otros atributos de humidity, windy y temperature, y en base a eso escoger cuál es el atributo que mejor me separa mis clases. Calculemos ahora el information gain. Y el information gain se calcula como la cantidad de información que yo tenía antes de hacer el split menos la cantidad de información después del split. Entonces, ¿cuánto gano yo en necesitar menos bits para codificar el mensaje? Esa es la idea. Entonces, sería entonces la entropía que yo tenía antes del split, que cuando es mi nodo raíz sería la entropía natural de los datos, que es 9 y 5, que es básicamente la cantidad de yes y no que tengo acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 no's.
menos la información, que es esta suma ponderada de la entropía para cada uno de los valores de un atributo. Entonces, este sería entonces la ganancia de información eh, que me daría este atributo particular D. ¿ya? Entonces, entonces, por ejemplo, es Outlook es D y tendría que tomar todos sus tres posibles valores, que son Sunny, Overcast y Rainy. Por eso sumo sobre sus tres valores y calculo la entropía de cada uno valor y es ponderado por la cantidad de ejemplos que yo alcanzo por este valor. Entonces el gain de Outlook sería la información original, 9,5, que es 0,94 bits, menos la información que acabamos de calcular, que es 0,693 bits. Entonces la ganancia de información es cuánto gané yo en necesitar, la idea, menos bits para codificar el mensaje, es 0,247. Lo puedo comparar para los otros ejemplos, temperatura, humidity y windy, y vemos que Outlook, temperature y humidity tenían buena ganancia de información y temperature y windy no mucha. Entonces, los atributos que cortan poco, o sea que tienen poca correlación generalmente con la variable objetivo, son los que tienen menos ganancia de información. Entonces esto me ayuda a mí a hacer un árbol más compacto. Entonces nosotros cuando miramos antes los datos pensamos que Outlook y humidity eran los mejores porque esta región es bastante pura, sobre todo, pero esta región es completamente pura. Y al final, numéricamente, usando Information Gain, nos dio que Outlook es el mejor atributo. Y ahora con eso, yo puedo seguir recursivamente construyendo mi árbol. Acuerden que yo seleccionaba un atributo para el nodo raíz, me quedé entonces con Outlook, divido las instancias del dataset en subconjunto y para cada rama que se extiende el nodo, repito. Pero ahora voy a estar evaluando sobre un dataset más chiquitito, que son los ejemplos que considera la rama en la que estoy evaluando. Que eso significa que ahora voy a Outlook igual Sunny y quiero comparar ahora la temperature, windy y humidity, los otros atributos. Pero acá estoy haciendo y tengo que calcular information gain de estas opciones. Pero acá estoy accediendo a menos ejemplos. Solamente los ejemplos en que Outlook es igual a Sunny. ¿Ya? O sea, cuando estoy en este cuando ya estoy en este nodo y estoy evaluando y quiero evaluar el information gain para este corte de acá, solamente voy a estar evaluando los ejemplos en que Outlook vale Sunny. O sea, este ejemplo, este ejemplo, este ejemplo y este ejemplo. Y este ejemplo. ¿Ya? Y repito el mismo procedimiento recursivamente. ¿Ya? Entonces acá hago information gain de estas tres cosas. El gain de temperature es 0,571 bits. El gain de windy es 0,971 bits. El gain de windy es 0,02 bits. Entonces, ¿cuál es el mejor acá? Es humidity. ¿Y por qué? Porque miren lo que llegó. Llegó a regiones, a hojas perfectas. Todos son no's, todos son yes. Y esto yo lo puedo seguir construyendo recursivamente hasta que tengo mi árbol de decisión completo, que me clasifica todos los ejemplos perfectamente. Ya. A veces no siempre se puede llegar a regiones 100% puras porque puede que tenga dos ejemplos iguales de entrenamiento que clasifiquen, que tengan dos salidas distintas. Entonces en la forma original de ver el árbol, el splitting termina cuando todos los datos no se pueden seguir particionando. Se van a imaginar después que eso puede traer overfitting. ¿ya? Yo no quiero que mi modelo se aprenda mis datos de memoria. Entonces vamos a ver después cómo exigirle y eso tengo que controlar la capacidad del modelo para que tenga capacidad de generalización. Y eso se puede hacer exigiéndole un mínimo número de instancias en la hoja para evitar sobreajuste. Puede decirle, en esta región tienen que haber por lo menos 20 instancias. Si no, deja de particionar. Eso se llama poda del árbol. Y con eso evito que el árbol se prenda el dataset de memoria. Si quiero que mi modelo sea probabilístico para calcular una curva ROC, por ejemplo, en cada hoja, si tiene, por ejemplo, la hoja que alcanza 20 ejemplos, 10, no sé, 15 son yes, 5 son no, puedo calcular puedo dar probabilidad, como en base a la frecuencia relativa. Es un árbol de decisión. Veamos aquí en Weka
¿Cómo podemos construir uno? Me moví a mí, no me quería mover a mí. Ya. Vamos a abrir un dataset. Data iris. Nuestro amigo el iris, ¿no es cierto? Los 5 clases. Los 5 atributos. La clase setosa versicolor virgínica. Vamos a hacer cross validation. Vamos a hacer J48, que le dije que este árbol, que tiene varios parámetros, que este algoritmo bien famoso para hacer árboles de decisión, tiene un montón de parámetros. Uno interesante que tiene es este que les dice min num object, que es un número mínimo de instancias que yo le pido tener por hoja. Entonces, si quiero tener más evitar overfitting, le puedo exigirle acá un número más grande. Lo hago con cross validation y este árbol se porta bastante bien. Ya tiene un F-measure para acá, promediado de 0,96. Ya tiene una accuracy de 96%. Acá está la matriz de confusión. Y lo más interesante del árbol es que yo lo puedo mirar. ¿Ya? Y a diferencia de otros, lo más interesante del árbol, que a diferencia de otros algoritmos de Machine Learning, yo de verdad puedo entender lo que está haciendo. Y eso hoy en día tiene mucho valor. Si tenemos las máquinas que están tomando decisiones por nosotros queremos que ellas sean auditables y transparentes. El árbol de decisión, que tal vez no es tan poderoso como otros métodos en capacidad predictiva, tiene esta gran ventaja de que es totalmente interpretable. Acá podemos ver todos los tests que está haciendo y las predicciones que hace. Y acá podemos ver la confianza de cuántos ejemplos hay. Acá hay 48 y 1, acá hay 3, acá hay 3 y 1, etc. Y eso es muy importante para el árbol. Entonces, ya resumiendo, que ya aprendimos nuestro primer algoritmo de clasificación. Lo más interesante del árbol es que es interpretable. Es un algoritmo recursivo que me hace particiones paralelas a mis ejes, donde van contando regiones puras, usando un criterio como Information Gain. Se puede mejorar un poco, por ejemplo, Information Gain tiende a favorecer atributos de muchas categorías por su capacidad de fragmentar el dataset en muchas bifurcaciones. O sea, generalmente un atributo que tiene categórico, que tiene muchas categorías, solo por chance puede hacer muchas bifurcaciones y ganar la información. Entonces, uno puede ver el ejemplo de un ID, por ejemplo, tengo un atributo ID que es el identificador de cada fila y uno lo puede dar como atributo categórico y eso tendría ganancia perfecta de información porque por cada ID hay un ejemplo distinto con una etiqueta totalmente pura. Entonces hay una corrección al information gain que se llama gain ratio, que toma en cuenta el número y el tamaño de las ramas respecto a la cantidad de ejemplos que alcanzan al elegir un atributo. O sea, le hace una normalización al information gain para que no privilegie estos atributos que hacen muchas particiones. Y eso es lo que se usa en la práctica. ¿Qué hace el árbol de decisión cuando tengo atributos numéricos? El árbol mismo los discretiza. Y como ¿se acuerdan que vimos el sueldo imponible, que era un atributo numérico? Y él tiene que discretizarlo, ver en qué valor hago el corte. Y eso se hace recorriendo todos los posibles valores que tiene ese atributo numérico y ver cuál es el corte que hace más information, que maximiza information gain. Information gain no es la única entropía y information gain no son la única forma de construir un árbol. Hay otras métricas. Uno puede usar el índice de Gini, que es el mismo índice que se usa para medir desigualdad en los países y esas cosas, que básicamente es 1 menos la probabilidad de sacar 2 ejemplos de la misma clase. Y uno puede ver que hacen árboles un poco distintos. ¿Ya? A veces uno hace árboles un poco más anchos, otros un poco más altos. Si el árbol lo hacemos totalmente, lo expandimos hasta que clasifique todos los ejemplos perfectamente, vamos a tener un modelo que va a estar overfiteado, sobreajustado. Entonces es muy importante podar el árbol. Y podar es la idea de hacer el árbol más chiquitito, permitiéndole que llegue a regiones que no sean 100% puras. Entonces la idea, por ejemplo, es eliminar ramas que alcanzan muy pocos ejemplos. Y para concluir, la gran ventaja de los árboles es su interpretabilidad. Eso es lo que más nos gusta a nosotros de los árboles de decisión, que podemos entender las decisiones que está haciendo con los datos. Y con eso terminamos de basar nuestro primer algoritmo de clasificación.